Muy bien, señores, vamos a empezar nuestro curso. Las primeras clases se refieren a lo que son aquellos fármacos que van a tener acciones en el sistema nervioso autónomo, y en primer lugar vamos a hablar sobre los fármacos adrenérgicos. Y en primer lugar, bueno, la agenda para la primera parte del día de hoy, y dentro de las generalidades, tenemos que recordar, para empezar, que el sistema nervioso autónomo, para esto recuerden que hay sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico, sistema nervioso entérico, ¿no es cierto? Bueno, en nuestro caso nos vamos a situar en lo que es el sistema nervioso autónomo, que como ustedes pueden ver allí, tiene como funciones el control, la regulación del funcionamiento de diferentes órganos y tejidos. Esto muchas veces en concordancia con lo que hace el sistema endocrino, ¿ok? Bien, especialmente van a tener acciones en general, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, sobre el músculo cardíaco, el músculo liso de otras latitudes, como puede ser intestinal, como puede ser el propio de las vías urinarias, el músculo liso del aparato genital, etc. Y las glándulas exocrinas, o sea que van a producir secreciones, ¿no es cierto? A diferencia de las endocrinas, ¿correcto? Hay diferencias anatómicas y funcionales. Eso lo recuerdan bien de sus clases de anatomía, de neuroanatomía. En general tenemos nosotros que tener presente que el sistema nervioso simpático, cuyas acciones son totalmente antagónicas a las del parasimpático, si bien tiene una estructura similar en el sentido que hay neuronas preganglionares, una neurona postganglionar que va a inervar los órganos efectores, encontramos similitudes en el sentido de que a nivel de ganglio autónomo va a funcionar como un neurotransmisor la acetilcolina. Y en el caso particular del sistema nervioso simpático, a nivel de la médula adrenal, allí la estimulación simpática producirá que la médula, por estimulación con acetilcolina, libere adrenalina. ¿Okay? Para este sentido, recuerde todo de su clase de fisiología con respecto a las acciones de la adrenalina como elemento efector importante en las respuestas de huida y las respuestas en general de estrés. ¿Okay? Bien, el sistema simpático, a través de su neurona postganglionar, que a su vez puede utilizar adrenalina, noradrenalina, también eventualmente utiliza acetilcolina. Son las denominadas fibras nerviosas simpáticas colinérgicas, que en particular van a inervar dos sitios precisos, lo que son glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos. ¿Ok? Muy bien. La vía propiamente adrenérgica, que utiliza adrenalina o noradrenalina, tiene acción sobre el sistema cardíaco o cardiovascular, vasos sanguíneos y eventualmente algunos otros órganos, como puede ser la vía respiratoria, por ejemplo, a través de los bronquios y el músculo bronquial. En cambio, la vía parasimpática es más directa, tiene su ganglio autónomo, acetilcolina, y donde va a haber, o donde va a actuar en los órganos efectores, el neurotransmisor, la acetilcolina. Y de ahí viene entonces la denominación adrenérgico, adrenalina, noradrenalina, y colinérgico, acetilcolina. Simpático, parasimpático. Hoy día hablaremos de fármacos adrenérgicos, cuyo sinónimo sería simpático mimético. Cuando ustedes estudien los colinérgicos, también les pueden nominar
parasimpático-miméticos o colinamiméticos, como algunos otros autores pueden hablar. En buena cuenta, ¿qué debemos recordar? Que el sistema nervioso simpático o adrenérgico, que para este caso ya vienen a ser casi sinónimos, ¿no es cierto?, van a actuar como excitadores o como inhibidores a nivel periférico. Excitadores a nivel del músculo liso de vasos sanguíneos, especialmente en piel, riñón y mucosas, donde van a producir por estimulación vasoconstricción. ¿Ok? Glándulas salivales sudoríparas también van a tener un papel excitador secretor. Recuerden, glándulas sudoríparas con acción simpática, pero a través de acetilcolina. Inhibidor periférico del músculo liso intestinal, árbol bronquial y vasos del músculo estriado. Acá, ¿qué van a producir? Se van a inhibir, van a producir vasodilatación y en este caso relajación del músculo liso. ¿Ok? A nivel intestinal y a nivel bronquial. Y de ahí vamos a tener toda una serie de fármacos adrenérgicos. A nivel cardíaco es excitador, produciendo excitación de las 4 propiedades básicas: de la frecuencia o cronotrópico positivo, de la contracción o inotrópico positivo, del automatismo o vagonotrópico positivo y de la conducción como dromotrópico. Acuérdense los nombrecitos, porque tanto en la lectura de sus textos como en de artículos, de revistas u otras fuentes de información, y también lo que podrá ser en buena cuenta la manera en que vamos a conversar, hablar de efectos cronotrópicos, inotrópicos, dromotrópicos va a ser de lo más común. Entonces hay que recordarlo bien. A nivel metabólico también tiene acción, porque la vía adrenérgica, por ejemplo, a nivel del hígado, estimula la glucogenólisis, es decir, degradación de glucógeno, liberación de glucosa, la cual va a ser utilizada pues, como elemento energético. En tejido adiposo va a haber lipólisis, movilización de la grasa, liberación de ácidos grasos libres, ácidos triglicéridos, etcétera, etcétera. A nivel endocrino está relacionado con la liberación de insulina, por ejemplo, con la liberación de renina a partir del riñón y también con algunas hormonas hipofisiarias, donde va a tener ahí implicancia importante en cuanto a la liberación de las mismas. En sistema nervioso central, acá la verdad que no tendríamos mucho que decir, porque el sistema nervioso autónomo está fuera del sistema nervioso central. Propiamente un fármaco simpático, mimético o adrenérgico no tendría que tener mayor acción a nivel central. Pero sin embargo tenemos que mencionar que puede haber inhibición o facilitación de neurotransmisión, especialmente en el tronco cerebral, y esto está reflejado en la regulación de la presión arterial. ¿Okay? Entonces, como un elemento anexo, aunque en rigor no estaría totalmente relacionado, repito, porque todas las acciones adrenérgicas o simpático-miméticas estarían referidas a vía periférica, no central. Bien, la figurita la tienen en su texto, entonces a partir de esta tenemos que mencionar la terminación neuroefectora adrenérgica. El nervio adrenérgico o simpático tiene sus varicosidades, dilataciones finales, donde nosotros podemos encontrar diferentes gránulos conteniendo diferentes neurotransmisores. Evidentemente, la noradrenalina es el elemento neurotransmisor correspondiente, pero a su vez podemos encontrar otros cotransmisores como neuropéptido Y, el mismo ATP, ¿no? Y algunos otros elementos que cuando se activa esta terminación simpática también pueden ser liberados y de esa manera se coadyuva en cuanto al efecto final. Pero a lo que a nosotros nos refiere es la activación de la terminación simpática, donde a través de la transmisión del impulso eléctrico sináptico, si quieren ustedes, va a ingresar calcio, lo cual origina la fusión del gránulo secretor con la membrana presináptica, liberación en este caso de noradrenalina o norepinefrina, y la misma va a buscar receptores en los cuales va a actuar. Estos receptores pueden ser tanto postsinápticos, desde la sinapsis, presináptico, postsináptico, pueden ser postsinápticos como también presinápticos. Ya la figurita les da una información con respecto a los receptores, porque son receptores que atraviesan 7 veces la membrana celular, son receptores ligados a proteínas G, evidentemente. ¿Okay? Muy bien, y a partir de aquí entonces nosotros podemos recordar algunas características de este tipo de receptor
ya tienen una visión un poquito más tridimensional, real, de cómo se encuentra en realidad el receptor a nivel de la membrana celular. Los 7 segmentos transmembrana, que en realidad están así empaquetados, y evidentemente el sitio de unión en el receptor para, en este caso, la noradrenalina o eventualmente la epinefrina, determina cambios que finalmente van a determinar la activación en la parte citoplasmática de las proteínas G. Ahora, estas proteínas G, dependiendo de cuáles sean, pues nosotros vamos a encontrar, ahora sí, diferentes efectos. Y esto sí tienen que saberlo de memoria, tienen que recordarlo. Esto es elemento básico. Tenemos diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Los podemos diferenciar entre alfa y beta. Los alfa, a su vez, los podemos subclasificar entre alfa 1 y alfa 2. Y los beta, beta 1, beta 2, beta 3. Algún autor en ediciones antiguas mencionaba un beta 4, pero no era más que un reacomodo de algún tipo de los beta anteriores. Entonces no existe un beta 4. Eventualmente se pueden definir subclases de alfa 1, lo que vamos a verlo mejor cuando ustedes revisen y estén preparando la parte de la discusión del grupo que vamos a ver mañana. Bueno, los receptores alfa 1 característicamente con quién se unen, con proteínas G, Q, GI, Q, donde especialmente en tejido muscular liso lo que produce contracción. La estimulación de receptores alfa 1 produce contracción del músculo liso, donde en vasos sanguíneos de piel y mucosas lo produce a nivel del esfínter vesical y el trígono vesical. Si hay contracción significa que va a haber impedimento para liberación de orina. Se relaciona con la eyaculación, no se encuentra a nivel gastrointestinal, y a nivel del hígado la activación alfa produce glucogenólisis. ¿Okay? Los receptores alfa 2 están relacionados con proteínas G de tipo IO, los subceros si quieren ustedes. Esto tiene que ver con regulación de canales de potasio y de calcio. Suelen ser por la parte inhibidora, inhibidores de adenilciclasa, baja el ADP cíclico. ¿Esto qué trasunta? Que a nivel de páncreas, por ejemplo, disminuye secreción de insulina, son inhibidores. A nivel de plaquetas, más bien facilitan la agregación. A nivel de terminaciones nerviosas, disminuye la liberación por un efecto de retroalimentación, porque acá hablamos básicamente de terminaciones presinápticas, de la liberación de neurotransmisores. O sea, la activación, en otras palabras, receptores alfa 2 a nivel presináptico va a disminuir liberación de noradrenalina o de acetilcolina. ¿Okay? Y eso va a tener también implicaciones importantes para algunos fármacos que van a tener actividad especial sobre alfa 2. ¿Okay? No olvidemos que alfa 2 también puede encontrarse a nivel posináptico, especialmente en vasos sanguíneos, y allí se relaciona, al igual que alfa 1, con vasoconstricción. Los beta 1 son característicos del corazón. Son característicos, pero pueden estar en otras partes. Entre ellas, las células yuxtaglomerulares en el riñón, en el aparato yuxtaglomerular, que liberan renina. Y para eso recuerden todo lo que hace la renina, ¿no es cierto? Bien, la estimulación entonces beta 1 a través de proteínas G sub S que estimulan ese estimulante de adenilciclasa eleva ANP cíclico con su estimulación de esas 4 propiedades: cronotrópico, inotrópico, globotrópico, valnotrópico. Los receptores beta 2 que también estimulan a la adenilciclasa, por eso G sub S, se encuentran en el músculo liso de los bronquios y a nivel de vejiga, el músculo detrusor. En músculo estriado a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación. Pero además de eso, en el hígado también produce, al igual que los alfa, glucogenólisis. A nivel de músculo estriado también produce captación de potasio. Va a retener potasio. Hígado ya hablamos. Páncreas favorece secreción de insulina y de glucagón, al revés de los alfa que más bien inhibían. Y en el tejido adiposo, ahora la activación de beta 3, donde también interviene ese estimulante de adenilciclasa, favorece la lipólisis. Para efectos farmacológicos, vayamos ya pensando que tenemos correlato para alfa 1, para alfa 2, para beta 1, para beta 2. No tenemos al momento fármacos que utilicen los beta 3 o que actúen en beta 3. Bien. La noradrenalina y adrenalina son básicamente neurotransmisores, y en el caso de adrenalina podemos inclusive hablar de hormonas, de una hormona, pero son elementos endógenos
que también son fármacos y por lo tanto, dentro de su origen, tenemos que mencionar la síntesis. Tanto noradrenalina como adrenalina van a empezar a través de la tirosina, que va a ser captada a través de un mecanismo de transporte en la terminación correspondiente. Allí se va a hidroxilar, adquiere un OH+, y este residuo es característico, residuo catecol, por eso también se van a denominar catecolaminas. La L-dopa es el primer derivado que por descarboxilación genera dopamina. Ojo, dopamina va a ser un elemento también adrenérgico, va a ser por sí mismo un neurotransmisor, o sea, va a tener una identidad muy particular, pero es un elemento intermedio también en la síntesis de noradrenalina y de adrenalina. La dopamina ingresa al gránulo de la terminación simpática y allí dentro del gránulo se va a hidroxilar para formar noradrenalina. Si hablamos de médula suprarrenal, allí va a haber un paso adicional. La norepinefrina va a transformarse en epinefrina porque gana un CH3. Ojo, este paso ¿dónde? En la médula suprarrenal. Si hablamos de nervios periféricos, nos quedamos acá en noradrenalina como elemento principal en la neurotransmisión. ¿Okay? Una vez que la noradrenalina es liberada y todo eso, entonces sufre también su destino, su farmacocinética, su metabolismo. En este caso, la noradrenalina es idéntico para la adrenalina, puede ser metabolizada por dos enzimas. La catecol-oximetiltransferasa, enzima que es muy ubicua, se encuentra en varios sitios, especialmente en el hígado y en corriente sanguínea, y la monoamina oxidasa, que es propiamente una enzima mitocondrial. El uso o la acción de estos dos enzimas nos van a producir un derivado, que es el ácido vanililmandélico, que se va a encontrar en la orina. Recordemos que hay una patología, no es frecuente en nuestro medio, pero sí es interesante desde el punto de vista fisiopatológico, y en algunos lugares por ahí encontramos algunos pacientes, que es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal que va a liberar noradrenalina o adrenalina. Por lo tanto, ese exceso que va a tener acciones en el sistema simpático y va a producir toda la fisiopatología y toda la sintomatología clínica, va a determinar que si nosotros dosamos ácido vanililmandélico en orina, va a estar en concentraciones muy elevadas. ¿Okay? Y ahora sí, con estos prolegómenos, ¿qué son fármacos adrenérgicos? Y esta definición también ustedes tienen que tenerla de memoria y entenderla bien. Son aquellos fármacos que al actuar sobre células efectoras en forma directa o indirecta producen efectos similares a los que determinan las fibras simpáticas postganglionares, o sea, del sistema simpático. Acá hay una clave, directa o indirecta. ¿Qué significa directa? Es un agonista, es decir, que actúa directamente en los receptores, alfa o beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. O indirecta, o sea que hay otras formas de producir los efectos. Y para esto entonces tenemos que tener presente que los de acción directa son agonistas, porque actúan directamente en el receptor. La de acción indirecta van a determinar aumento en el espacio sináptico del neurotransmisor. Y los de acción mixta, cualquiera de los otros dos. Y esto, les decía, lo terminamos de entender cuando regresamos a la figurita. Se estimuló la terminación simpática, ingresó calcio, se fusiona el gránulo secretor y libera noradrenalina. Estamos acá. Esta noradrenalina busca ávidamente sus receptores para actuar sobre ellos y en base a eso producir sus diferentes efectos, post y presinápticos. Esos son entonces cualquier fármaco que por similitud en su química pueda tener esa capacidad de unirse al receptor directamente, es un fármaco de acción directa, es un agonista, ¿correcto? Pero veamos nosotros que la noradrenalina, al ser liberada en el espacio sináptico, ¿qué sucede después de que actúa con su receptor? Esta noradrenalina podría ser degradada, ¿no es cierto? Pero en el caso concreto del sistema simpático o de las vías que utilizan catecolaminas, la noradrenalina es recaptada. El principal mecanismo para eliminar
la sobreestimulación de receptores en el espacio sináptico es la recaptación. ¿Qué pasa si nosotros inhibimos la recaptación? La noradrenalina queda acá y al quedarse acá interactúa más tiempo y estimula más los receptores. Esa es una acción indirecta. ¿Cuál es el principal elemento farmacológicamente hablando que participa ahí inhibiendo la recaptación? La cocaína. Una vez, supongamos que no le damos cocaína al paciente, que regresa la noradrenalina al citoplasma de la terminación simpática, va a regresar al glándula. Allí también hay otro transportador. Ese transportador, denominado VMAT, puede ser inhibido por un fármaco llamado reserpina. Entonces, cuando hablamos de acción indirecta, ¿qué podemos decir nosotros? Que podemos inhibir la recaptación en la membrana citoplasmática, como lo hace la cocaína, o podríamos inhibir a nivel de la vesícula, del ingreso de la vesícula sináptica, ¿no es cierto? Porque la noradrenalina que no está acá simplemente revierte el sentido del transportador y vuelve a salir. Y se vuelve a generar un exceso que vuelve a estimular los receptores. ¿Ok? Entonces, sobre ese mecanismo nosotros podemos diferenciar cómo diferentes fármacos van a actuar. Entonces, lo que les decía, membrana citoplasmática, transportador de adrenalina, ¿no? ¿Quién actúa allí? La cocaína. Pero estamos acá, estamos en la vesícula sináptica, que contiene normalmente el neurotransmisor, la noradrenalina. Allí la reserpina lo va a inhibir. Entonces la noradrenalina no penetra. La noradrenalina se queda afuera. La noradrenalina revierte el sentido del transportador, simplemente por diferencia de concentraciones. Eleva tanto que invierte el transportador. Sale al espacio externo, a la hendidura sináptica y actúa, ¿no es cierto? Pero tenemos otros, por ejemplo acá, que que pueden desplazar, vamos a ver la siguiente diapositiva, que pueden desplazar más bien desplazar, ingresan a través del VMAT a la vesícula sináptica y desplazan a la noradrenalina, la sacan, ocupan su lugar. Al desplazar a la noradrenalina, nuevamente a través del transportador de membrana, invierte y sale al exterior. Uno de los fármacos característicos es la guanetidina, ya no se utiliza mucho, salvo para fines experimentales, pero tenía ese papel. El uso de estos fármacos que de forma indirecta desplazaban a la noradrenalina de las vesículas sinápticas cumple un rol que varía en el tiempo. Cuando recién se agrega este tipo de fármacos, como la guanetidina por ejemplo, al momento de desplazar la noradrenalina y de allí salir al exterior, va a tener un papel netamente adrenérgico o simpático mimético, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede cuando esta noradrenalina ya no puede regresar a la vesícula sináptica? Comienza a ser degradada, ya sea por la monoaminoxidasa en la mitocondria, ya sea por la COP en el exterior. Entonces, ¿qué sucede? A largo plazo va a haber una pérdida ¿de qué? De noradrenalina. Y lo que inicialmente es una estimulación, después de un tiempo se vuelve una inhibición, una depresión. Esta es una forma que uno puede caracterizar, por ejemplo, la acción de fármacos adrenérgicos de acción indirecta. Inicialmente el efecto es estimulante y a la larga el efecto se vuelve inhibidor. ¿Ok? Bien. Pasamos a lo que son receptores. Esto ya lo vimos. Fármacos adrenérgicos. Hablaremos en primer lugar de fármacos de acción directa. Los que tienen en este sentido importancia capital son los endógenos. ¿Y cuáles son los endógenos? Las catecolaminas endógenas. Catecolamina, catecol significa este residuo, un anillo bencénico con dos OHs adyacentes. Son
catecol y aminas, porque evidentemente tiene un residuo amino. Recuerden que la dopamina en la ruta biosintética es un precursor tanto de noradrenalina como de adrenalina. Si hablo de fármacos es porque se utilizan como medicamentos. ¿Ok? Bien. Las indicaciones que tienen estos fármacos están relacionadas sobre todo a acciones en el sistema cardiovascular. Y son aquellas a las cuales vamos a dar mayor énfasis. Y ya vayamos pensando en este sentido en lo que es el manejo del shock. Ya recuerden ustedes lo que es shock y todo lo demás. A nivel del sistema cardiovascular, la adrenalina o epinefrina produce estimulación cardíaca. Está además decir, por razón de receptores beta 1, ¿no es cierto? Bien, a nivel de vasos sanguíneos puede haber doble respuesta. Puede haber vasoconstricción, efecto alfa. Podría haber vasodilatación, efecto beta 2, ¿no es cierto? Bien, estos efectos observados, ¿de qué dependen? Dependen de la dosis. Si la dosis es elevada, vamos a actuar por efectos alfa principalmente. Si la dosis es baja, predominan los beta. ¿Y esto en base a qué? A una diferente afinidad del receptor por los beta que por los alfa. ¿Ya? Y segundo, depende también del tipo de tejido, qué receptores crecen más. Y también habría que indicar, cuando hablamos de dosis, de la vía de administración. ¿Por qué? Por ejemplo, la vía usual para administrar adrenalina, que no sea emergencia, es la vía subcutánea. Pero por vía subcutánea la adrenalina produce vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, ¿qué sucede? El vaso sanguíneo se retrae y disminuye la superficie de absorción. Por lo tanto, la absorción se hace lenta. Y en esa lentitud es como darle en la práctica dosis bajas. Por lo tanto, predominan efectos de tipo B, de vasodilatación a nivel cardíaco. Si yo administro la adrenalina por vía endovenosa, diluida por supuesto, que va a ser una carga más o menos elevada, van a predominar los efectos alfa. ¿Ok? Muy bien. A nivel del sistema respiratorio, lo que vamos a observar es broncodilatación, un efecto beta 2. Mejorando pues el volumen respiratorio forzado primer-segundo, que sería lo más evidente, y la capacidad vital forzada, lo cual técnicamente significa que se mejora el estatus en personas que tienen broncoespasmo. En otras palabras, igual antiasmático. A nivel central estimula el centro respiratorio. En el ojo produce midriasis y relaja el músculo ciliar. Las acciones del sistema, tanto simpático como colinérgico en el ojo, son muy importantes. Desde ya les pido que vayan revisando en este sentido las acciones que se dan a nivel del ojo. En el metabolismo, recuerden ustedes, se produce glucogenólisis, efecto beta, eventualmente efecto alfa, lipólisis en tejido adiposo. Sistema nervioso central escasos, porque no atraviesa la reumatoencefálica. A nivel geniturinario sí puede darse. A nivel de la base de la vejiga, recuerden que se produce espasmo y eso va a evitar o facilitar o va a inhibir una adecuada liberación o una adecuada inyección. Bien, a nivel experimental eran cosas que antes se hacían. Uno podía obtener más o menos gráficos de esta naturaleza. Las figuritas son obtenidas a partir de experimentos en animalitos, un perrito. Se le anestesia, se le canula la arteria carótida y a través de ahí se miden las variaciones, por ejemplo, de presión arterial. Se le agrega acá adrenalina, hay una elevación brusca de la presión arterial. Ustedes pueden ver, tanto sistólica como diastólica. ¿Okay? El volumen del vaso. El vaso es un órgano sanguíneo, está envuelto por una cápsula que responde a estimulación alfa. Cuando yo le administro la adrenalina, se produce contracción del vaso y con esto disminuye el volumen del vaso. Se comprime, expulsa la sangre, disminuye el volumen del vaso hasta que pase el efecto. ¿Okay? A nivel intestinal, podemos ver nosotros que la administración de la adrenalina produce una disminución de los movimientos peristálticos, ¿cierto? Pero tenemos un efecto muy interesante, porque si nosotros nos ponemos a pensar ¿por qué se eleva la presión arterial con la administración de adrenalina? Como lo veremos posteriormente, se va a elevar por dos razones. Por acción sobre receptores beta 1 se va a estimular el corazón,
lo cual estimula el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y por otro lado, por efecto alfa, produce vasoconstricción, lo que aumenta la resistencia vascular periférica. Y ustedes saben de sobra que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Si elevan los dos, se eleva la presión arterial, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué sucede si nosotros, antes de administrar la adrenalina, le administramos un agente que bloquee los receptores alfa? En otras palabras, vamos a bloquear la vasoconstricción. Lo que sucede es que esta curva de presión que se elevaría en presencia de un inhibidor de receptores alfa, más bien cae. Esa inversión del efecto de adrenalina se llama efecto D. ¿Y cómo se explica? Se explica debido a que la inhibición de receptores alfa disminuye la resistencia vascular periférica. Y al disminuir la resistencia vascular periférica, termina una caída de la presión arterial. Compensatoriamente puede aumentar la frecuencia, compensatoriamente puede aumentar la fuerza de contracción, pero el efecto vasodilatador es tan importante que la presión cae. ¿Okay? ¿Ese efecto tiene correlato terapéutico? Sí lo puede tener. Entonces eventualmente habrá que tener esos cuidados cuando uno maneje antiadrenérgicos tipo alfa, por ejemplo. Bien, la adrenalina o epinefrina no se puede dar por vía oral porque se destruye en el medio ácido del estómago, no se absorbe, por vía subcutánea mencionamos que la vasoconstricción produce un efecto lento. El efecto es rápido, demora segundos en realidad, o mejor dicho, el efecto puede durar minutos, pero la vida media es corta por la rápida recaptación y metabolismo, 20 segundos el tiempo de vida medio, da el ácido vanilil mandílico como principal agente o metabolito final. Las indicaciones, dijimos, principalmente son cardiovasculares. Y dentro de estas, paro cardíaco, el shock en sus diferentes formas, muy en particular el shock anafiláctico. A nivel respiratorio ya no se utiliza, antes se utilizaba la adrenalina en la urgencia o en la emergencia del asma bronquial, pero ustedes se imaginan que por sus otros efectos producía efectos intencionales importantes, inclusive podía elevar mucho la presión arterial y producir problemas en el paciente, hablo de un derrame, ruptura de un aneurisma, qué sé yo. Y como ahora ya tenemos agentes que actúan directamente en receptores beta 2, entonces el uso de adrenalina en este sentido ya no va. Se asocia con anestésicos locales para aumentar la duración del efecto debido a que la vasoconstricción impide una absorción del anestésico local y con esto mayor tiempo de anestesia. ¿Cuándo no debe utilizarse? Si el paciente tiene angina de pecho, acá en su diccionario, angina de pecho, y van a entender por qué no se debe utilizar. El paciente que tiene hipertiroidismo tampoco debe recibir adrenalina u otros adrenérgicos en realidad. ¿Por qué? El paciente con hipertiroidismo determina una mayor expresión de receptores adrenérgicos. Entonces, al darle adrenalina u otro adrenérgico, al encontrar más receptores, tiene efectos mucho más bruscos, pudiendo producir crisis tirotóxicas importantes. La hipertensión grave, porque la adrenalina podría además tener un efecto aditivo y por lo tanto podría generar accidentes importantes. La noradrenalina. La noradrenalina también es un elemento que se utiliza con frecuencia. Cuando ustedes vayan al hospital lo van a ver, muy utilizado. La noradrenalina tiene básicamente efectos alfa, solamente alfa. En la práctica son alfa, produciendo vasoconstricción, inclusive en el lecho renal. Bueno, acá yo les ruego por favor que revisen por qué. Hay aumento de presión arterial media, lo que determina un reflejo vasoreceptor. Los reflejos vasoreceptores, si la presión aumenta, la frecuencia disminuye. Si la presión baja, la frecuencia cardíaca aumenta. Es el efecto característico. Entonces, en este caso, si le damos noradrenalina, eleva la presión arterial, la frecuencia tiende a ser baja. El paciente que esté en shock, porque tiene un pulso rápido y débil, porque al bajar la presión por la pérdida de líquido, por el estancamiento de líquidos, origina en forma compensatoria aumento de la frecuencia cardíaca. Hablando de farmacocinética, no hay mayor diferencia. Las indicaciones de tratamiento del shock.
¿Qué tipo de shock? Acá ustedes tienen que recordar las diferentes formas de shock. Un shock hipovolémico, ¿qué lo causa? Pérdida de líquido, ahí no se necesita. Un shock cardiogénico, necesitamos efectos beta, este produce alfa, no, mejor no. Shock anafiláctico, el shock anafiláctico es vasodilatación generalizada. Este podría ser alfa, sí, podría ayudar, pero vamos a ver al final que no es así. ¿Para qué tipo de shock? Básicamente para el shock anafiláctico. Perdón, para el shock séptico. Para el shock séptico, perdón. Efectos indeseables dependientes de la vasoconstricción enérgica. ¿Por qué? La noradrenalina produce una intensa vasoconstricción que puede producir tal isquemia que produce necrosis. Digamos que para ciertos efectos yo podría darme la libertad de que al canular una vena periférica me extravase y roce un poquito en los tejidos periféricos de adrenalina. Bueno, de repente no pasa nada, pero si yo extravaso y perfundo noradrenalina, te voy a causar una terrible necrosis en la zona, por isquemia que se produce. Bien, la dopamina, les decía, es un precursor en la ruta biosintética de la adrenalina, noradrenalina, también por sí mismo es un agente adrenérgico, adrenérgico. Pero hay que diferenciar efectos alfa, beta y los efectos de dopaminérgicos, propios de la dopamina en vasos sanguíneos, porque van a tener diferente connotación. Las dosis más bajas van a estimular receptores de dopamina tipo 1 que teóricamente tendrían un gran valor en el sentido que van a vasodilatar el riñón. Bueno, imagínense un paciente que entra en shock. ¿Qué significa el shock? Que no hay buena perfusión de órganos, entre ellos el riñón. ¿Y qué pasa si el riñón no perfunde? Isquémico y sufre daño. Un shock intenso puede producir insuficiencia renal, necrosis tubular aguda, en otras palabras. Entonces, en estados de shock intenso nos interesa mucho que el riñón no se nos malogre. Por lo tanto, se pensaba que la dopamina podía tener un papel allí, porque como agente precursor de catecolaminérgico, podía reforzar el estado de perfusión, ¿no? Pero por otro lado produciría vasodilatación renal. Bueno, son dosis muy bajas, en la práctica la verdad no determinan mayor utilidad, y que para corrección del shock tenemos que utilizar dosis más altas, hay que duplicarlas. La duplicación de la infusión, de la velocidad de infusión, determina que predomine un efecto beta 1 en el corazón. Beta 1 afecta el inotropismo, habrá mayor volumen latido, por lo tanto mejora el volumen circulante, y eso puede mejorar la circulación y teóricamente mejora el shock, ¿cierto? Pero de repente no mejora la presión arterial, lo que nos obliga a utilizar dosis mayores. Dosis mayores producen efectos alfa, vasoconstricción, inclusive del lecho renal, con lo cual encontramos un efecto indeseable que lo queríamos evitar. Pero aún así, la dopamina sigue siendo un elemento todavía utilizado, aunque en la actualidad ya se reemplaza más por la noradrenalina. Farmacocinética, siendo catecolaminas muy parecidas químicamente, la cuestión de absorción es la misma, varía un poquito la cuestión del metabolito final. Se metaboliza también a través de la monoamina oxidasa y la CON, pero se excreta como ácido homovanilil mandélico, tiene un CH más. La vida media es un poquito más prolongada, 2 minutos, a diferencia de los segundos que tiene el oro. Indicaciones del shock séptico sobre todo. Aunque como veremos posteriormente, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta ahora. Catecolaminas sintéticas, tenemos dos de interés actual: el isoproterenol y la dobutamina. El isoproterenol tiene acá el residuo catecolamino, hasta acá se parece a la adrenalina, pero acá ya varía, tiene una ramificación más grande. Y en la dobutamina, residuo catecol, no hay el OH, se parece a la dopamina, es un derivado de dopamina con una complicada cadena larga. ¿Ok? Bien, eso determina diferentes comportamientos. Estas catecolaminas sintéticas, digamos que el isoproterenol ya dejó de tener importancia terapéutica, más que nada experimental. La dobutamina sí es un elemento que se utiliza mucho en cuidados coronarios, especialmente. En el caso de isoproterenol es el clásico fármaco que tiene puros efectos beta 1 y beta 2.
A partir de allí sus indicaciones eran básicamente estimulación cardíaca y por otro lado broncodilatación, broncorelajación para el manejo del asma. En cambio, cuando hablamos de dobutamina, tenemos un comportamiento doble. En realidad, la dobutamina es una mezcla en partes iguales de isómeros ópticos, que son ya revisan su química. Bueno, los isómeros positivos son agonistas beta 1 y antagonistas alfa 1. El isómero negativo es un agonista alfa 1. ¿Eso qué quiere decir? Es como son mezclas iguales de positivo y negativo, este antagonista se cancela con el agonista alfa. ¿Qué me queda? Agonista beta 1. Para efectos prácticos, la dobutamina es un agonista beta 1. ¿Okay? Muy bien. Entonces, efectos cardiovasculares, probablemente beta 1. ¿Qué significa beta 1? Mayor frecuencia cardíaca, mayor fuerza de contracción, se facilita la conducción auriculoventricular y también aumenta la excitabilidad. ¿Eso qué significa? Algún riesgo de arritmias. Bueno, farmacocinética, inotrópico más que cronotrópico. ¿Qué significa? Inotrópico, mayor fuerza de contracción que mayor estimulación de la frecuencia cardíaca. Es bueno porque un corazón que esté debilitado por alguna razón, que no nos interesa que lata muy rápido, pero que sí cada latido sea más enérgico, es indicación en la cual la dobutamina es importante. Absorción, igual que la adrenalina, perdón, o sea, no se absorbe por vía oral, etcétera, etcétera. Metabolismo y excreción a través de la monoaminoxidasa y la COM. Se excreta también, siendo un derivado de la dopamina, como ácido bobadilmandélico. Indicaciones: descompresión cardíaca, cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio, cualquier situación en la cual el corazón esté deficitario y necesitamos darle un apoyo. Podemos hablar de shock cardiogénico, por ejemplo. Isopropterenol no hablaremos mucho, les decía que no tiene mayor interés terapéutico en la actualidad, solamente experimental, porque es el patrón de comparación para efectos beta. Bien, la figurita es clásica, está en todos los libros, incluyendo Suburno. La utilización en dosis equivalentes de noradrenalina, adrenalina e isopropterenol. Para efectos prácticos, ¿qué decimos de la adrenalina? Efectos beta. De la noradrenalina, efectos alfa, ¿no es cierto? De la adrenalina, efectos alfa y beta. Y el isopropterenol puramente beta. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros administramos noradrenalina al paciente? Efectos beta, ¿no es cierto? Intrínsecamente es el neurotransmisor. Estimula la presión sistólica, porque estimulación beta 1, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que más eleva? La resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. Hay un parámetro que ustedes lo tienen que revisar en su fisiología, que es la presión arterial media. ¿Ok? La resistencia vascular periférica, vean ustedes cómo ha aumentado enormemente. ¿Por qué? Por la, repito, vasoconstricción. La elevación de la presión arterial media, ¿qué significa? Reflejo varoreceptor. Aumenta la presión, ¿qué disminuye? La frecuencia cardíaca. ¿Se entiende por qué? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Estos resultados dependen de qué manera reacciona el organismo intacto. Yo puedo aislar órganos y perfundirlos con adrenalina o adrenalina y poder ver cada efecto por separado. Pero un individuo, un organismo intacto, íntegro, con sus mecanismos de reflejo y todo lo demás, va a reaccionar de forma muy particular. Entendiendo lo que pasa con la noradrenalina, vamos a ver qué pasa con la adrenalina. En esa dosis entonces hay efecto beta 1, ¿sí? Más o menos, ¿no es cierto? Eleva un poquito, muy bien, pero se produce más que nada vasodilatación. Por eso disminuye la resistencia vascular periférica. Efecto beta 2. La presión arterial media casi constante, ni sube ni aumenta, eso sube un poquito, y por efecto beta el pulso aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta. Efecto cronotrópico positivo. Si yo le perfundo isopropterenol, efecto puramente beta, ¿qué observo? Voy a observar que la presión arterial aumenta un poco, por efecto beta, presión sistólica, ¿no es cierto? Porque la diastólica más bien baja. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. La presión arterial media más bien cae. Si cae la presión arterial media, el reflejo varoreceptor. Cae la presión, aumenta la frecuencia.
se refuerza la frecuencia, porque de por sí el efecto beta 1 aumenta la frecuencia y por el efecto receptor aumenta más todavía. Entonces vean ustedes cómo varía de acuerdo a estimulación alfa y beta, puramente beta, lo que es frecuencia cardíaca y lo que es resistencia vascular periférica. Bien, esas acciones nosotros podemos resumirlas en estas figuritas en la acción de receptores alfa a través de GFU, estimula la fosfolipasa C, elevación de calcio, inositol fosfato, etcétera, etcétera, calcio calmodulina, etcétera, y esto a nivel, ¿no?, del retículo endotelial puede producir liberación de calcio, lo cual a su vez resulta una mayor vasoconstricción. Efectos alfa. Ese efecto alfa, entonces vasoconstricción y aumento de resistencia vascular periférica finalmente, es lo que determina el uso de agentes como noradrenalina o como adrenalina para el manejo del shock. Acá tenemos lo que son efectos beta. La estimulación del receptor beta, cuando hablamos de beta-agonismo, determina estimulación de adenilciclasa, elevación de MP cíclico, el cual, entre otras cosas, va a activar canales de calcio, facilita el ingreso de calcio. A nivel de corazón, se favorece la liberación de calcio, que trae consigo ¿qué cosa? Mayor contracción cardíaca, efecto inotrópico positivo. A nivel de tejido marcapaso, determina una mayor frecuencia cardíaca, efecto cronotrópico positivo. ¿Okay? A nivel de vasos sanguíneos, y un poco dejando de lado esto, se produce por efectos beta 2 vasodilatación. Bien, esta tablita yo les sugiero que la realicen porque en su momento servirá para tomarles examen. Este es un resumen de lo que sucede con adrenalina, dosis bajas, moderadas, altas, como a dosis bajas que dominan efectos beta, ¿no es cierto?, con pocos efectos alfa, pero conforme elevamos la dosis, los betas son superados por los alfa. ¿Cierto? Muy bien. Noradrenalina, algunos efectos beta, pero predominantemente son los alfa. Sorprenalina es un agente beta. En promedio no se utilizaba antes más, ahora no. La dopamina, dosis bajas, ya sabemos, receptores de 1, moderadas, receptores beta 1, altas dosis, alfa. Dobutamina. Efectos básicamente beta, porque los alfas son cancelados entre sí. Más de lo mismo, con algunas dosificaciones, pero es básicamente lo mismo. No vamos a ir. Bien, aquí, una cosa que en los últimos años hizo evidente cuando uno estudiaba la respuesta del paciente al shock séptico. El manejo habitual por mucho tiempo fue utilizar la dopamina. En los últimos años, hablemos de los últimos 15 a 20 años, la noradrenalina prácticamente la ha reemplazado. Hay diferentes estudios, cada año aparecen nuevos. Este es un metaanálisis y en todo caso, ¿qué significa? El uso de dopamina trae consigo, sobre todo, la presencia de arritmias cardíacas. Posiblemente, ¿por qué? Porque hay efectos beta más marcados. En cambio, la noradrenalina aumenta la resistencia vascular periférica, mejora perfusión y todo lo demás, con pocos efectos a nivel beta. Lo que puede explicar por qué hay una menor posibilidad de producir arritmias cardíacas. Hay varios artículos que esto lo exponen. Bueno, esto lo encuentran en cualquier librito, cualquier vademecum. Además, tranquilo, despacio. Está muy bonita la clase.